Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda su servidor Roberto Ruiz de Centelo. Sean todos bienvenidos a otra emisión de En Contacto con la Sagrada Escritura, hoy 22 de julio de 2019. Este programa llega a ustedes a través de Red Católica en Monterrey y Contacto 1190 AM. Estamos transmitiendo desde el centro de la ciudad de Monterrey, en la avenida Cuauhtémoc, en los estudios de Núcleo Radio Monterrey. Agradecemos como siempre el gentil patrocinio de Sigma Alimentos, fabricante de los quesos, carnes frías y yogurts, de las marcas Shen, Food, San Rafael, Chimex, Tangamanga, Yoplait, La Villita, Nochebuena, Camelia Franja y otros. Cuando vaya al supermercado, por favor, prefiéralos, porque ellos están difundiendo la palabra de Dios con su patrocinio. También los invitamos a que visiten la página evam.org/radio. Evam se escribe ebgrandam.org/radio. Allí nos pueden escuchar en vivo cuando es la hora del programa, por supuesto. Y también pueden escuchar las grabaciones de programas anteriores. Nuestros teléfonos en el estudio 11 58 70 90 y 91 para que puedan mandar saludos, comentarios, preguntas y, como siempre, vamos a rifar una Sagrada Escritura, vamos a rifar una Biblia con entrega a domicilio. En su momento vamos a hacer la pregunta y nos van a llamar a sus teléfonos, por favor, si conocen la respuesta. Nuestro tema de hoy es un tema muy importante, muy bonito, es la mujer en la Biblia, la mujer en la Sagrada Escritura. Nuestras expositoras, Lupita Amaro de la Parroquia María Esperanza Nuestra y Lucy Ferretis de Nuestra Señora de los Ángeles, en Guadalupe, Nuevo León. Buenas noches, gracias por escucharnos. Déjenme platicarles nada más un poquito, porque siempre traemos invitados y les decimos, pues vienen de la parroquia tal y vienen de aquella parroquia. Bueno, las personas que vienen aquí, los laicos, o sea, aparte de los sacerdotes que han llegado a hacer exposiciones en este espacio radiofónico, los que vienen aquí son formadores bíblicos, que ya tienen cierta cantidad de años de estudio, son servidores de la palabra, con humildad nos presentan, nos explican las escrituras con sus conocimientos que han adquirido, y ellos se estudian actualmente en una escuela que la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey tiene, que se llama Centro de Estudios Bíblicos Avanzados, que se encuentra en Los Lermas, en Guadalupe. Ahí los que son formadores bíblicos, los que son maestros de Biblia, estudian cierta cantidad de diplomados para profundizar sus conocimientos en Sagradas Escrituras, en padres de la Iglesia, en teología, etcétera. Y ellos son los alumnos de ese Centro de Estudios Bíblicos Avanzados los que invitamos a este programa para que nos expongan los temas, ¿verdad? Empezamos entonces con el tema La mujer en la Biblia. ¿Quién empieza? Lucy, adelante. Ajá. Lucy. Bueno, buenas noches nuevamente. Hoy conoceremos a 7 figuras femeninas destacadas de la Biblia, todas ellas esposas, ¿verdad? El tema de hoy, decimos, aparte de que son mujeres destacadas de la Biblia, que son la buena esposa de Dios viene. La buena esposa de Dios viene. Okay. Ajá, el tema de nuestra Biblia temática. Seleccionamos entre muchas algunas de las más destacadas, como les vengo diciendo, y todas ellas de origen humilde, que llegaron a ser extraordinarias porque fueron elegidas por el Señor. Él, ¿verdad?, las escogió para algo, ¿verdad?, para una misión, para un propósito. Entonces, siguiendo un orden cronológico, pues vamos a iniciar con la primera mujer, la primera esposa, que se llama Eva. Eva, ¿verdad? Nosotros la encontramos en el Génesis, en el primer libro de la Biblia. Primer libro de la Biblia, ¿verdad? Y en el capítulo 3, versículo 20 nos dice: el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Y qué significa el nombre? Significa vida, ¿verdad? O aquella que da vida. Que viene, por ahí leí que viene del hebreo Hawa, que significa precisamente lo que acabas de decir, vida o vivir, o aquella que da vida, ¿no? Así es.
Podemos decir que ella fue la prolongación de una creación de Dios, pues su presencia señalaba la encarnación y la continuidad de la humanidad. Exacto. Uh-huh. Otra cosa muy significativa, ¿verdad?, es de que Dios reviste a Eva de gracia, además de nombrarla madre de las generaciones, ¿verdad?, por el significado, por ser la primera, por ser la esposa de Adán, ¿verdad? Ella es revestida de gracia. A pesar de ser creada sin pecado, se convierte en la primera pecadora del mundo, pasándole el pecado a toda la descendencia. El pecado original, ¿no? El pecado original, ¿verdad? Que lo vemos y lo leemos en el libro de Génesis, capítulo 2, en los versículos del 15 al 17. Y ahí menciona la Sagrada Escritura que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento y le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Génesis 2, del 15 al 17, entonces. Ajá, así es. A pesar de que ellos vivían en un lugar extraordinario, como acabamos de decir, en un jardín que es llamado Edén y que muchos conocemos como el paraíso, ¿verdad?, con sus alrededores naturales y plantado por las propias manos de Dios, pues le fallamos. Le fallaron, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Desde el inicio de la creación. Y bueno, ahí es donde nosotros, ¿verdad?, decimos que el pecado original, ¿verdad?, pasa sobre toda la descendencia de nuestros padres en la religión. Sí. Al igual que Eva, no hay duda de que fuimos creados para cumplir un propósito. Somos criaturas diseñadas y, bueno, este propósito nos lo menciona San Mateo en el capítulo 5, versículo 48, donde dice: sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes, que está en el cielo. Okay, Mateo 5:48. Pero después de esta desobediencia, Eva trató de cubrir su vergüenza, su pecado y su culpa con unas simples hojas de higuera. Es interesante ver cómo desde este momento Dios nos revela que los esfuerzos humanos no son suficientes para cubrir nuestro pecado. Era necesario que más adelante sangre inocente fuera derramada. En la plenitud de los tiempos. Así es. Así es. Y además me dices, adelante se les abren los ojos a ellos, ¿verdad? Sí, en Génesis 3, versículo 7, nos mencionan que se les abren los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Por lo tanto, y por este concepto, Eva fue revestida no solamente con la vestidura nueva, sino con la inmensa gracia y misericordia de su Creador. Como ella, nosotras fuimos creadas únicas, con cualidades, dones, habilidades y talentos muy diversos, las unas de las otras. Eso es muy evidente. No tiene discusión. No debemos olvidar que Eva es la portadora de la promesa. Leemos en la Biblia, en Génesis también, en el capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas, tú lo herirás en el talón. Este versículo es reconocido como el protoevangelio o el primer anuncio. En la traducción griega, al comenzar la última frase con el pronombre masculino, atribuye esa victoria no al linaje de la mujer, sino a uno de los descendientes de Eva. Así queda trazada la interpretación mesiánica de este texto. Ok, pues muy interesante. Miren, estamos terminando la primera parte. Los invitamos a que nos llamen al 11 58 70 90 y 91 y estén pendientes de la pregunta que vamos a hacer en un momento. Regresamos. ¿Quieres hacer contacto con nosotros?
Comunícate al 11 58 70 90 y 11 58 70 91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio, o en Facebook en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Bien, si no nos acompañaron desde el principio, estamos en su programa en contacto con la Sagrada Escritura, y el tema de hoy es las mujeres en la Biblia, que nos está presentando aquí Lupita Amaro y Lucy Ferretis. Ya vimos entonces la parte del Génesis de Eva, ¿verdad? ¿Nos vas a decir algo más? ¿Vamos a continuar con otro? Lupita. Continúo. Adelante. Bueno, muy buenas noches, gusto en saludarlos. Voy a continuar el tema. Mucho se ha escrito sobre los patriarcas, su historia, su origen, su función literaria. Continuando el tema, ahora vamos a hablar sobre las esposas de los patriarcas. Vamos a hablar de las matriarcas, mujeres de Dios. Podríamos definir primeramente los patriarcas, que son los grandes patriarcas, los grandes padres. Los grandes padres, los grandes que fueron líderes al principio de la Sagrada Escritura, ¿verdad? De tribus. Sí. Sí, bueno. Porque ahorita de repente así como que se oye medio, en los tiempos modernos de repente cuando se habla de patriarca, es que dice el patriarcado, ¿no? Lo ven como algo malo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo pues son... Sí, es el que mayor autoridad tenía en una familia, en un grupo, en un clan. Exactamente. Entonces, por eso el nombre de patriarca. Bueno, seguimos. Bueno, la historia de estos personajes femeninos de los que estamos hablando son Sara, esposa de Abraham, Rebeca, esposa de Isaac, Raquel y Lía, esposas de Jacob, más sus concubinas, Bilhá y Silpa. Vamos a iniciar con Sara. Sí. Su nombre significa princesa. En Génesis del 1 al 5 es donde van a encontrar este texto. Sara es la esposa de un hombre de fe, Abraham. Y como tantas otras grandes mujeres de la Biblia, vive a la sombra de su tienda y de su esposo Abraham, el patriarca del pueblo judío que siguió el llamado de Dios. Por lo tanto, es la primer matriarca del pueblo de Israel. Que empieza a nacer en ese tiempo. Así es. El drama de Sara, esposa de este hombre tan importante, era la esterilidad. La promesa de Dios a su marido, serás padre de un gran pueblo, hacía aún más absurda y dolorosa su situación. Entonces le habían prometido Dios. Le prometió una gran descendencia. Y resulta que la esposa es estéril, ¿verdad? Entonces imagínate, ¿por dónde está la cosa? Sí. Pues sí. Entonces la promesa de Dios, pues que era numeroso y ella estéril, pues como que le ocasionaba mucho una situación muy dolorosa y absurda. O sea, pues ¿cómo le hago, verdad? Al no poder tener hijos por mucho tiempo, pues ella decide poner a disposición a disposición de Jacob a su esclava Agar. Es de Abraham, perdón. de su esposa, su esposo Abraham. Esposo Abraham. Okay. Y esta Sara le da a su esclava Agar, a fin de que le dé un heredero, pese a toda la amargura y la humillación que esto le iba a causar. Del fruto de esta unión nació Ismael, padre de la tradición. Según la tradición decía que era padre de los futuros pueblos arábigos. Pero las cosas van a cambiar para Sara, pues siendo ya de edad madura, ella y su esposo reciben una visita especial. Aquí es bueno aclarar que en la cultura del pueblo judío, del pueblo de Israel, el pueblo de Israel que está naciendo en estos tiempos del Génesis, siempre fue muy importante el tener descendencia. Sí, o sea, las bendiciones de Dios venían
a base de las propiedades, la riqueza, la descendencia. Entonces era muy importante tener un hijo que continuara tu familia. Y también es interesante ver cómo la cuestión que tú platicas de cuando Abraham tiene un hijo con Agar, con la esclava Agar, de ahí nace Ismael, y de ahí viene de la tribu de el clan de los ismaelitas, sí, que son los árabes actuales. Y es llama mucho la atención como la Sagrada Escritura menciona que Ismael será un hombre fiero y pondrá la tienda enfrente de sus medios hermanos, ¿no? de los judíos. Ajá. Lo que sucede hasta a estos tiempos, ¿no? Tú tienes a los judíos y a los árabes que realmente son medios hermanos o primos, si los quieras ver, y están enfrentados, ¿no? Eso es otra historia separada. Exacto. Pero llama mucho la atención como la Sagrada Escritura ya menciona que Ismael va a ser un hombre fiero y que pondrá la tienda enfrente de sus hermanos, ¿no? Sí. Bien, continuamos entonces. Nos mencionas que entonces a Sara y Abraham reciben una visita especial. Una visita especial. Sí. Vamos a ver, dice, 3 hombres se acercan al campamento de Abraham y piden su hospitalidad. Y según los estudiosos de la Biblia, cuando la interpretan este pasaje así. Bueno, el pasaje es Génesis 18, 1 y siguientes. 3 hombres, ángeles de Dios, que se presentan como viajeros, en representación de las 3 divinas personas. Reflejan la predicación cristiana para reconocer en ella la figura de Dios Trino. Pues sí, porque llega Dios, pero son 3. Sí, exacto. O sea, es lo que está interpretando. Lo que acabas de decir. Y aparte, sí, Abraham les habla en singular. Sí. No les habla en plural. Porque representa a las 3 personas. Uno solo. Que, según nuestra religión, pues es el Dios Trino. Es el Dios Trino, la Trinidad prefigurada, ¿no? Con nuestra fe. Okay. Y bueno, Abraham acoge solícito e inmediatamente reconoce que es una visita muy especial. Muy especial. Reconoce que es Dios mismo en forma humana quien acude a visitarlo. Y Abraham pide a su esposa que le prepare manjares más selectos para comer. Acabado el banquete, los visitantes llaman a Sara y le hacen una promesa. Al cabo de 1 año tendrás un hijo. Y Sara soltó la risa. O sea, ¿cómo va a ser posible, siendo estéril y ya de edad no reproductiva? Sí. Pues no, obviamente se rió. Y dice, como quiera, se cumple la promesa. Y Sara tiene a un hijo, ¿verdad? Sara engendra a Isaac, el joven a quien su padre amaría entrañablemente, y que Dios mismo se lo pediría más adelante como sacrificio. En Génesis 21:8, ¿verdad? En Génesis 21:8. Que realmente más que nada era como una especie de prueba, ¿verdad? Porque realmente no sacrifica a Isaac. Sí, a ver qué tanto amaba a Dios. Sí, okay. Sara hizo una cosa. Ha acogido a Dios, fue hospitalaria con él, y porque Dios sabía lo que más Sara anhelaba. Entonces, así ocurre también con nosotros. Dios conoce nuestros secretos, nuestros deseos más ocultos. Pero nosotros somos los que a veces pues no confiamos tanto en eso, no tenemos fe, porque Dios ni una lágrima ni un anhelo le es indiferente. No creemos que Dios pueda ser tan espléndido y generoso. Entonces necesitamos poner todo en manos de Dios. El poner todo en manos de Dios es la manera más segura de que esto contribuya realmente a nuestro bien. Sí, porque a veces pedimos cosas que nos enojamos porque no se cumplen, pero es que no. Primero no pedimos bien. Como decía San Agustín, no pedimos bien, no somos buenos, no estamos en gracia y no nos conviene, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces
Sara, así lo hizo Sara contra todo el pronóstico. Dios puede hacer milagros también con nosotros, puede hacer maravillas, porque de lo estéril puede sacar fruto abundante. Nadie está excluido. Dios es un huésped gentil y educado. Si no le invitamos nosotros a pasar como lo hicieron Abraham y Sara, Él jamás forzará la entrada, solo intervendrá en nuestra vida si se lo permitimos. Si nosotros pedimos favores y gracias a nuestra medida, Él no. Él nos da con medida de Dios, inabarcable, inesperada, en abundancia. Esplendorosa. Esplendorosa, así es. Ambos personajes eran llamados inicialmente Abraham, padre excelso, significa padre excelso, y Sarai, princesa. Desde el momento en que comienza su relación más estrecha con Dios, Él les cambia los nombres por Abraham, que significa padre de multitudes, y a Sara, madre de naciones. El nombre en la cultura hebrea es muy importante, ya que expresa su identidad. Esto equivale al cambio de la persona que se renueva y renace, cuando se abandona en las manos del Señor y confía en su amor. Así sucede con todos cuando su vida se ve sacudida por el soplo de su espíritu. Sí, vemos estos cambios de nombres pues en muchos casos en la Biblia, ¿verdad? Hasta el Nuevo Testamento, cuando Simón es llamado Pedro, ¿no? Sí, cuando ya tiene una nueva sí. misión, un cambio de vida, ¿no? Sí, así es. Bien, estamos por terminar este segmento. Les vamos a hacer la pregunta. Díganos qué significa el nombre de Eva. Lo dijimos al principio del programa. ¿Qué significa el nombre de Eva? Hablen al 1158 70 90 y 91 y se ganan una Biblia latinoamericana. Regresamos en un momento. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Agradecemos, nos hablan de Saltillo, la familia Ruiz, Berta Niño Pérez, Norma Martínez, que siempre nos escuchan desde esa ciudad vecina en Coahuila. Felicitan al programa, les gusta mucho. Muchas gracias por escucharnos. Y pues continuamos. ¿Sigues, Lucy? Sí, es el turno de hablar de Rebeca, una mujer astuta y que pasa la historia por ser la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, y madre de Esaú y Jacob. Pues la enseñanza de esta célebre mujer consiste en una trampa que le hizo a su esposo al conseguir que su hijo favorito, Jacob, fuera el elegido, el heredero, ¿verdad? Y que recibiera la bendición. Y está ligado ahí con un famoso plato de un guiso, algo así. De lentejas, ¿no? Sí. Resumiendo este episodio, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura, pues nos dice que el matrimonio de Isaac y Rebeca tuvo a estos dos hijos, uno robusto. ¿Qué cita es, nada más, perdón? Es Génesis 25, el versículo 21 en adelante. Ok. Ajá. Resumiendo, como le decía, ¿verdad? Esaú, el hijo mayor, pues era robusto, velludo, cazador, temperamental, y era el preferido de su papá, mientras que Jacob, el hijo menor, era más delicado, era un carácter suave, más bien, ¿verdad? Y pacificador. Es el predilecto, pues, de Rebeca, ¿verdad? Un día Esaú regresaba de cazar y con mucha hambre se encontró con su hermano. El hermano estaba guisando ahí un suculento platillo y tanta era el hambre de Esaú que le dijo que si le daba un plato de comida, ¿verdad?, él le daba a Jacob lo que él quisiera. Jacob ahí inteligentemente, ¿verdad?, dijo que él quería la progenitura. Sí, el derecho de primogénito. De primogénito, ajá. Y bueno, Esaú accedió y así como que muy ligeramente, ¿verdad?, y aceptó. Pero Isaac, su padre, ya siendo anciano y con unos ojos
muy débiles. Ya casi ciego, ¿no? Sí, llamó a su hijo mayor y bueno, le dijo que fuera a cazar y que le preparara un platillo predilecto de él. Por tal motivo salió y Rebeca, que los escuchó, ¿verdad?, aprovechó y pues él hizo que Jacob, su hijo menor, pues tomara el lugar de Esaú, ¿verdad? Por ahí dice la escritura que se puso de vellaje o pelaje, no sé, un pedazo de piel de carnero, para simular, ¿verdad?, que pues que era su hermano. Sí, su como hermano. como el papá ya no veía, entonces al tocarlo y tocar la piel de carnero pensaba que era el otro hijo, ¿no? Que era velludo, ¿no? Sí. No lampiño como Esaú. Así Ok. es. Por lo tanto, cuando el padre lo tocó, ¿verdad?, creyó, ¿verdad?, que era su hijo el primogénito y pues le dio la bendición. La bendición. Le dio la bendición, ¿verdad? Tal fue el coraje cuando regresa Esaú, que se pelean y por cierto que duran algún tiempo largo enojados los hermanos, pero ya más adelante se reconcilian. Jacob, pues como llamábamos hace en el corte anterior, ¿verdad?, más adelante pues Dios le cambia su nombre a Israel. Jacob es el que representa, ¿verdad?, es el padre de 12 hijos, de los cuales, ¿verdad?, es representadas las tribus de Israel. Sí, uno de cada hijo, una tribu por cada hijo, ¿verdad? Uh-huh. Oiga, no nos han contestado la pregunta, pues ¿qué pasó? O sea, está bien sencilla. Por acá nos dice Norma Leticia, que me parece que ya la contestaron. A ver si nos van a entregar aquí el nombre. ¿Ya la contestaron? Ok, muchas gracias. Aquí muy eficiente Norma. Nos dice ganador, ¿qué significa el nombre Eva? Si es vida o aquella que da vida. José Ángel Flores, de la colonia Los Pinceles en Apodaca, Nuevo León. Entonces, ok, correcto, está bien. Le vamos a hacer llegar su Sagrada Escritura hasta su casa, ¿no? Bien, continuamos, Lucy, me estabas diciendo sobre las 12 tribus. Así es, Rebeca se representa como el modelo de una madre astuta que no vacila en emplear ciertas artimañas para conseguir lo mejor para el hijo predilecto. Esta historia nos muestra que hay madres, ¿verdad?, que toman la decisión de vida en sus hijos. Moralmente podemos decir que esta astucia a veces es malo, pero cuando se emplea con un buen fin, ¿verdad?, podemos decir que hasta es una cualidad del ser humano. Es decir, pues una virtud. ¿Te acuerdas de la mamá de Santiago y Juan abogando por ellos para que estuvieran sentados a la derecha de Jesús en el cielo? Así es. Otro caso parecido, ¿no? Bien, continuamos. Rebeca nos hace presente una frase que Jesús siempre nos recordaba, ¿verdad?, en Mateo 10, donde dice: sean mansos como palomas y astutas como serpientes. A menudo nosotros nos concentramos siempre en la primera parte de esta frase, es decir, en la ingenua mansedumbre, y no reparamos en la segunda. Debemos de tomarla como la astucia como un talento, como un Dios, pero emplearla y desarrollarla pues con un bien, con un fin benéfico. Como dicen ahora, hay que estar al tiro. Así. Sí, porque pues como tú dices, son dones de Dios, ¿no? La inteligencia, la capacidad de razonar, de ser abusados o aguzados, son talentos, ¿no? Como estás diciendo tú. Entonces, bien usados, pues contribuyen a nuestro bienestar. Tenemos todavía 5 minutos de este tiempo, si gustan continuar, no sé. Sí, yo continúo. Ok, Lupita Amaro, vamos con... Bueno, voy a hacer primero una pequeña introducción referente a lo que voy a hablar. Dice, en el tiempo de los patriarcas, el tener varias esposas no se consideraba pecado, pero en ocasiones vemos que cuando los hombres tenían varias mujeres, existían varios conflictos. Como por ejemplo tenemos la vida de Abraham, de la que acabamos de mencionar.
pues aunque la esclava de Sara había concebido un hijo con la aprobación de los dos, pues esto les trajo muchos problemas. Hice esta introducción porque ahora toca hablar de las esposas de Jacob y sus concubinas, que son dos, madre de sus hijos, a quienes se les atribuye el origen de las 12 tribus de Israel. Y voy a iniciar con Raquel. Raquel, una historia de amor que protagoniza con Jacob. Es una mujer muy femenina y hermosa, tal como nos lo describe en Génesis 29, 17 y siguientes. Después de que Esaú, hermano de Jacob, intentara matarlo, Raquel lo aconseja de que se vaya a la tierra de su tío Labán. Okay. En el camino, Jacob se encuentra a su prima Raquel en el pozo y decide casarse con ella. Por ella, Jacob trabaja 7 años para su tío Labán, el padre de la joven. Pero Labán lo engaña en la misma noche de bodas y sustituye a su hija Raquel por su hermana mayor Lía, alegando que en su tierra pues, no es correcto dar en matrimonio a la hija menor antes que a la mayor. O sea, no hay que brincársela. No, para nada. Y para conseguir desposarse con Raquel, a Jacob no le importa trabajar otros 7 años más con Labán. Entonces vemos que la relación entre ambas hermanas, Lía y Raquel, una amada y la otra desposada por la fuerza, pues no será fácil. Lía concebirá muchos hijos, mientras que Raquel tardará años en hacerlo. Okay. Los celos estallan entre ambas hermanas, que rivalizarán durante años para dar la descendencia a su esposo. Finalmente también Raquel tiene hijos. El primero de ellos es José, el que ya conocemos como el soñador, que más tarde sería vendido por sus hermanos e iniciaría la aventura del pueblo de Israel en Egipto. Sí. Vemos cómo la gran pasión de la vida de Raquel es la maternidad. En su contexto histórico, ser madre es lo que más valor da a la vida de una mujer. Su último hijo fue alumbrado en un parto difícil que le causó la muerte. Su padre lo nombró Benjamín, el hijo de la dicha, en recuerdo de la felicidad que había disfrutado junto a su esposa. El amor abnegado, sin límites, sin miedos y sin reparos, es tan natural al ser humano como su capacidad de sobrevivir. Dar la vida por amor a los hijos es un reflejo del mismo amor que nos hizo existir. Es el aliento sagrado de Dios. Toda una historia de amor, como tú dices. Exactamente, es una historia de amor. Con unos detalles difíciles, ¿verdad? Como eso del cambio de la... Sí, pero sí, bueno, sí. Así es. Pues nos quedan un minutito nada más. Los invitamos a que nos llamen al 58 70 90 y 91. Ahorita vamos a entrar a la última parte del programa. Todavía nos falta hablar de otras mujeres notables en la Biblia. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Bien, última parte de nuestro programa. Quiero comentarles, ahorita estábamos platicando aquí en el espacio comercial, que obviamente no cubrimos todas las mujeres ahorita de la Biblia, porque la mujer ha sido una parte importantísima de la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento hay muchas más, está Débora, está Judith, está Ruth, está un montón de mujeres más. Ahorita estamos hablando más que nada de las del Génesis, ¿verdad? La de los patriarcas. Así es. Probablemente en otro programa podamos hablar de otras figuras femeninas importantes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Claro que la más importante de todas es María. Claro, pero hay otras también importantes, Isabel y otras importantes en el Nuevo Testamento. Ya lo veremos en otro programa, Dios mediante, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Me decían que ahora íbamos a ir con Lía. Lía, sí. La primera esposa de Jacob, la hermana
de Raquel, ¿verdad? La que cambió Labán, la que le hizo trampa a Jacob, que lo hizo trabajar 7 años y luego otros 7 años para poder obtener al amor de su vida. Dicen en el idioma hebreo, Lía significa cansada o melancólica. Okay. Ella fue la mamá de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, y de una única hija, Dina. Okay. Entonces, son hijos de Jacob. De ella pues, se puede decir que pues no era tan agraciada ni tan guapa como Raquel, ¿verdad? Pero tenía algo que Raquel no pudo o no podía tener, sino que era la fecundidad. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Aparte de eso, competía con su hermana y ella creía que dándole muchos hijos a Jacob, ¿verdad? Ella iba a ser más amada por él. Aún así, también ofreció una de sus esclavas y esa esclava le dio 2 hijos más a Jacob. Pero Lía no sabía que tal vez, no lo dice la escritura, ni yo creo que lo vamos a saber, que si Jacob la quiso o no la quiso, pero ella, al tener su cuarto hijo, que se llamaba Judá, ¿verdad? Ella no sabía que estaba recibiendo el gran amor de Dios nuestro Señor, porque pues de la tribu de Judá es donde desciende el Mesías. Nada menos que Jesús, el Cristo. Así es. Ella desconocía eso, ¿verdad? Pero es lo más importante de que la recompensa que el Señor le pudo dar. Moralmente, la actuación de Rebeca, la actuación de Lía, ¿verdad? Nos causa a nosotros así como que un poquito de melancolía, pero si seguimos leyendo su historia, pues vemos que es una mujer privilegiada, sí, destacada. Bien, aquí nada más quiero comentar, a veces de repente nos preguntan, estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí el nombre de Dios es Yahvé, por eso hablamos siempre de que Yahvé, alabaré a Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios. Yahvé es la Trinidad. Yahvé es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero con el nombre que significa yo soy, Yahvé, yo soy o yo soy el que es el nombre que usaban los judíos, pero estamos hablando de Dios, el mismo Dios trinitario nuestro, ¿verdad? Bien, continuamos. ¿Tienes algo más que agregar? No, le toca el turno hablar ahora de las concubinas. Las concubinas. Ajá. Nos quedan ahorita unos 5 minutitos, vamos para calcularnos. Adelante, Lupita. Bueno, la Biblia dice que solo Lía y Raquel son esposas. Bilhá y Zilpá son concubinas, y como era la costumbre de entonces, los hijos nacidos de los sirvientes o esclavos venían a ser hijos de los dueños, y por consiguiente se les consideraba también de la familia. A continuación voy a comentar de cómo ellas vinieron a ser parte importante de la historia del pueblo de Israel, y nos damos cuenta que todo encaja con el plan de Dios para la humanidad. Empiezo con Bilhá, que significa tímida, vacilante, insegura. Fue dada como sirvienta a Raquel y ella concibe y tiene 2 hijos con Jacob. El primer hijo lo llama Dan, el cual significa juzgar. Él representa a los jueces y los reyes que gobernarían al pueblo de Israel, el cual más tarde fue dividido en 2 reinos, el reino del norte, que estaba formado por 10 tribus de Israel, y el reino del sur, formado por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El segundo hijo de Bilhá se llamó Neftalí, que significa lucha. Cuando Raquel vio que era otro varón, dijo, según Génesis 38, con luchas de Dios he competido con mi hermano y he vencido. Él es una representación de la ley, la cual era necesaria para que los jueces, reyes y profetas de Israel tuvieran una base para así poder juzgar al pueblo. Y finalmente vemos a Zilpá. Su nombre significa correcto, cierto.
fue dada como sirvienta a Lía. Ella nunca se hubiera imaginado que su vida jugaría un papel importante en el plan de Dios, según nos dice Génesis 39. Lía había dejado de concebir hijos, y aunque ella ya había tenido cuatro hijos, quería a toda costa tener más, lo cual, a ver que su hermana Raquel, valiéndose de Bilhá, su sirvienta, había logrado tener 2 hijos, Lía decidió pues hacer lo mismo que Zilpá, la cual da a Jacob y concibe 2 hijos. Tenemos que ver, aquí apreciamos que entre las 2 hermanas había un celo muy grande, pues las 2 se consideraban con derecho de estar con su marido Jacob. Y aunque Jacob no amaba a Lía, pues ya le había dado 4 hijos, lo cual le daba un lugar muy importante en el matrimonio con Jacob. Y Zilpá dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lía, ¡qué suerte! Y le puso por nombre Gad. Esto lo vemos en Génesis 30, del 9 al 11. Viene a ser el 5º hijo de Lía. Sí. Luego Zilpá dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lía, ¡qué felicidad! Las mujeres me felicitarán. Y le llamó Aser, según Génesis 30, del 12 al 13. Y significa ser recto, ser honesto, enderezar. Vemos cómo Bilhá y Zilpá servirían de ayuda a Raquel y a Lía, las esposas de Jacob. Al final, el pueblo de Israel y la iglesia vendrán a ser un solo para honrar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia tiene varios ejemplos de mujeres temerosas, que son temerosas de Dios, que marcaron la diferencia en su momento. Esas mujeres se destacaron en un mundo dominado por los hombres y demostraron que Dios nos usa a todos para cumplir sus propósitos. Y pues así finalizamos el tema de hoy, en donde mencionamos a 7 mujeres que sobresalieron en el libro del Génesis. Pero pues vemos como quiera que no son las únicas. Y no se apuren porque les vamos a encargar otro programa para ver las demás. Okay. Que se pongan a prepararse y estudiar. Perfecto. Pues vemos que la importancia aquí ya para finalizar de los nombres en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y lo vemos siempre, inclusive Jesús, nosotros en español decimos Jesús, pero su nombre original es Yeshua, que significa Dios salva o Yahvé salva, ¿no? Yahvé. Entonces siempre Pedro es piedra, ¿no? Entonces todos tienen un significado de acuerdo a su nombre. Y pues hola, muy buenas tardes. Los saluda a su servidor Roberto Ruiz Vicentelo. Sean todos bienvenidos a otra emisión de En Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de reflexión bíblica. Este programa llega a ustedes a través de Red Católica en Monterrey y Contacto 1190 NAM. Estamos aquí en los estudios de Núcleo Radio Monterrey, en la calle de Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey. Agradecemos como siempre el gentil patrocinio de Sigma Alimentos, que ellos son fabricantes de muchas marcas de productos de prestigio como Cheyenne Foods, San Rafael, Chimex y otros. Nuestros teléfonos en el estudio 1158 70 90 y 91. Los saludamos con mucha alegría porque siempre estar reunidos en nombre del Señor es alegría. Estar reflexionando en su palabra, siempre con todo gusto, aunque nos vean a veces que estamos muy serios aquí y de repente algunos expositores medio nerviosos. Estamos con mucha alegría y mucho gusto sirviendo a la palabra. Fíjense, vamos a rifar una Biblia. Vamos a dar la pregunta más adelante. Una Biblia que les va a llegar a su casa por paquetería. Estén al pendiente porque vamos a hacer una pregunta relacionada con el tema que estamos viendo hoy. El tema que hemos separado para el día de hoy es la continuación del lunes anterior. Si recordarán, ese lunes 22 de julio vimos las mujeres de la Biblia o las mujeres en la Biblia, pero nos limitamos exclusivamente al primer libro de la Sagrada Escritura, al Génesis. Y déjenme decirle que la participación de la mujer en la Sagrada Escritura es
muy amplia. Muy amplia. Tenemos mucho material, muchos personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hasta llegar a la más importante, que ya sabemos que es la Virgen María. Pero muchas mujeres trabajaron, algunas de manera callada, otros de manera visible, en el plan de salvación, en la historia de la salvación. Y es muy bueno tocar este tema, sobre todo en estos tiempos en que el papel de la mujer se ha ido poco a poco, de una manera lenta, pero se ha ido reconociendo la importancia, sus derechos, ¿sí? La igualdad dentro del esquema del humano. Y pues entonces en esta segunda parte de la mujer en la Biblia vamos a ver algunos otros personajes del Antiguo Testamento. Todavía no llegamos al Nuevo, ¿verdad? Todavía tenemos material para un tercer programa. ¿Quiénes son nuestros invitados? Pues las mismas chicas maestras de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, también alumnas del Centro de Estudios Bíblicos Avanzados, Lupita Amaro, de la Parroquia María Esperanza Nuestra, en la colonia del Paseo Residencial al sur de Monterrey, y Lucy Ferretis, de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en Guadalupe. Muy buenas tardes, bienvenidas de nuevo. Buenas tardes. Podemos empezar con el tema. Sí, bueno, como ya dijiste, la semana pasada hablamos de las mujeres más destacadas dentro del libro del Génesis. El primer libro, ¿verdad? Sí, el primer libro del Pentateuco. Hoy continuamos hablando de las figuras femeninas sobresalientes del resto del Antiguo Testamento, las cuales cambiaron la historia de su época. Todas ellas fueron mujeres de Dios, mujeres fieles, llenas de fe, atrevidas, pero sobre todo ejemplo y bendición para nosotros. Y de una manera muy especial pues podemos reconocerle que ellas hicieron su labor en un entorno muy difícil, ¿no? En el entorno judío, de aquellos tiempos en el cual a la mujer se le tenía en un plano inferior al hombre, ¿verdad? Muy inferior. Muy inferior, ¿no? Sí, entonces tiene mayor mérito. ¿Con quién podemos empezar entonces? Vamos a iniciar con Éxodo. En Éxodo encontramos a Puá y Sifrá. Ellas son dos parteras en la época en que los israelitas eran esclavos en Egipto y desobedecieron las órdenes del faraón. Él era un hombre astuto y muy malvado que había determinado que se le diera muerte a todos los varones recién nacidos. Incluso pensó que había que terminar con todos los hebreos. O sea, nada parecido a lo que sucede en algunos países, ¿verdad? No, para nada, ¿cómo crees? O sea, viene otro pueblo, se empieza, en este caso pues estaba, digamos que en esclavitud Israel, ¿verdad? Sí, con Egipto. Dentro de Egipto. Así es. Y entonces pues son extranjeros y como que no queremos que crezcan mucho, ¿no? Y que se multiplique, ¿no? Ese es el problema de ellos, ¿verdad? Porque pues más que todo lo veían precisamente por eso, como enemigos. Entonces dices que el faraón había determinado que los hombres, los hombrecitos, los varones hebreos, recién nacidos los mataran, ¿verdad? Bueno, esto lo podemos leer en Éxodo 1, del 1 al 15. Ahí podemos encontrar esta plática de estas dos heroínas de las que estamos hablando. Sí. Bueno, entonces como era lo que quería, pero vemos que el faraón de Egipto había tomado esta decisión por razones políticas, es decir, en caso de la invasión extranjera, ya que los hebreos podían representar un peligro, precisamente por eso que estabas comentando, que se estaban haciendo muy reproductivos, muy numerosos. Entonces, sí, ya era el miedo de Faraón de ellos, que se levantaran. Ya lo hacían por seguridad nacional. Aquí nada más comentaremos que, pues como mucha gente sabe, pero como quiera lo mencionaremos, el faraón viene siendo el rey, ¿no? Sí, el rey. El título el dado rey egipcio o faraón. En la cultura egipcia se llama el rey egipcio. Sí. Como vemos en otros países, como en Rusia, son los zares, etcétera, ¿no? Aquí es el rey es el faraón. Sí. Bueno, entonces dice que es lo veían más bien que representaban un peligro para la seguridad nacional, y más sin embargo no se veía que estuviera fuera de lugar, más bien había sido esta
ordenada en legítimo por el gobernante de ese país, o sea, no estaba fuera del lugar. Más sin embargo, desde el punto de vista humano, no puede considerarse como una buena medida. Podemos decir que lo que un gobierno aprueba, pues Dios puede desaprobarlo. En un conflicto de intereses entre moralidad y legalidad, los creyentes obedecen más a Dios que a los hombres, que este fue el caso de Poix y Sifra. Fíjate que eso es muy importante lo que acabas de decir. Sí. O sea, el creyente debe obedecer primero a Dios antes que los hombres. Aunque el gobierno lo apruebe y diga, pues es que ahora es legal el aborto, ¿no? Exactamente. Vamos a decir ese tipo de, ahora es legal y no hay problema, pero eso no quiere decir que yo lo tenga que aprobar porque sea una ley, ¿verdad? Inclusive ya habíamos visto muchos, no sé, médicos que por conciencia, si por derecho de conciencia renuncian a esa labor, ¿no? Entonces aquí es este caso en que en ese momento nos dices que se aprobó que se diera muerte a los varones hebreos porque era una decisión del faraón, ¿verdad? Pero pues no era... Claro que hay que pensar también que es otra época, ¿no? Es otra época. Ya en la moderna es lo que, como comentas tú, que viene el aborto y todas esas cosas desenfrenadas que tenemos hoy, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces continuó con Poix y Sifra. Sí, para terminar este segmento. Sí. Bueno, ellas se encontraron en un dilema de lealtades entre la obediencia a la ley, a la ley humana, o la participación legal, que exigía la participación legal e inmoral de parte de ellas, o la obediencia a la ley divina. Okay. Perfecto, si te parece vamos a dejarle aquí para en un momento regresar con el tema. Claro. Volvemos. ¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11 58 70 90 y 11 58 70 91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio o en Facebook en Radio Ebam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso en este programa de En Contacto con la Sagrada Escritura. Estamos viendo el tema de la mujer de la Biblia o la mujer en la Biblia. Es la segunda parte. Dijimos que el programa anterior vimos nada más el Génesis. Ahora estamos viendo otros personajes del Antiguo Testamento. Antes de continuar con el tema, quiero pedirle a Leonor Garza González que si nos puede llamar. A ella le debemos una Biblia, nada más que el teléfono que nos dio no funciona. Si fuera tan amable de hablar aquí a la estación al 11 58 70 90 91, aquí está Lupita Espinosa atendiendo el teléfono para que le dé sus datos y sobre todo el teléfono porque el que nos dio no contesta y lo necesitamos para enviarle su Biblia. Muchas gracias. Pues bien, continuamos, Lupita. Estábamos con Poix y Sifra, las parteras. Poix y Sifra, las parteras. Bueno, a ellas les dijo el rey de Egipto, que les dio la orden de que cuando asistieran a las mujeres hebreas, cuando ellas se pusieran en cuclillas, se agacharan, vaya. Sí, sobre las dos piedras, se fijaran bien si era niño, mátenlo, y si es niña, déjenla con vida. Pero aquí volvemos a tocar el tema de que como ellas tenían el temor a Dios, pues no obedecieron la orden del faraón, porque aquí decían, valía más para ellas el temor de Dios al temor a la ley. Okay. Entonces llamó el rey a las parteras y les reclamó y les dijo, pues, ¿por qué han hecho esto, verdad? Están dejando con vida a los niños. Y ellas le respondieron, es que las hebreas no son como las egipcias, dijo, son más robustas
y cuando nosotros llegamos las parteras, ellas ya dieron a luz. Con le sí. sacaron por ahí una barra, ¿no? Sí. Pero exitosa, ¿no? Claro, porque ya con esto a Dios le fue grato que ellas obedecieran a él y no al faraón, y también les concedió que ellas fueran productivas, que tuvieran una gran descendencia. Una gran descendencia, bendición para el pueblo judío, ¿verdad? Todo esto viene en Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 22. Ahí Perfecto. se encuentra todo. Continuamos. Y luego dice que el faraón entonces dijo a su pueblo esa misma orden: todo niño que nazca, échanlo al río, y a las niñas déjenlas con vida. Ok, fíjate qué cosas. Sí. Entonces, ahora continuamos con Jochebed. Jochebed es el nombre de ella. El siguiente personaje femenino pues es Jochebed. Dentro del libro del Éxodo, porque ahí es donde la encontramos, desde el capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 10, ahí encontramos la historia de Jochebed. ¿Y quién era esta mujer? Bueno, ella era una descendiente de la tribu de Leví. Ella nació en Egipto. Sí, porque allá estaban... Ahí estaba el pueblo. Ajá. Pero ella era judía, ¿no? Era judía. Esposa de Amram y madre de Aarón, Miriam, que también la conocemos como María. Porque es el mismo nombre, ¿no? Sí. Y sobre todo de Moisés. Nada menos, nada más. Ella era una mujer virtuosa que se esfuerza por hacer todo por sus hijos. Cuando ella da a luz a Moisés, es cuando el tiempo en que el faraón había dado esa orden que Lupita nos acaba de comentar, ¿verdad? Que a todos los niños, pues, los mataran. Y más bien que los tiraran al río, para que ahí se murieran. Como la vida de su hijo dependía de Jochebed, ella lo guardó durante 3 meses, y cuando ya no lo pudo ocultar, pues ya tuvo que dejarlo y soltarlo al río. Pero ella hizo una canasta, ¿verdad? Hizo una canasta hecha de papiro, cubierta de alquitrán y brea. Y ahí lo puso en las orillas del río Nilo. Pero le pidió a su hija, Miriam, ¿verdad?, que siguiera la canasta, que lo vigilara, a ver qué era lo que pasaba con esa canasta. Exacto. En ese entonces la hija del faraón, que se estaba bañando en el río, divisó la canasta, la tomó y vio que era un niño hebreo. Pero pues a ella le causó, ¿verdad? Pues sí, de que compasión, ¿no? Una compasión, del niño, y le dijo a la hermana de Moisés, que es el nombre del niño, ¿verdad?, que pues que le buscara una nodriza, ¿verdad? La chiquita le había dicho a ella, le había aconsejado, porque había visto todo lo que había sucedido, que buscara una nodriza, y le sugirió pues a la propia madre de ella. Entonces la hija del faraón le cedió el niño para que lo alimentara, y ya un poquito crecidito el niño, Jochebed se lo devolvió a la hija del faraón, que terminó por criarlo y educarlo. Y dice por ahí, me comentabas que Moisés significa sacado o salvado de las aguas, ¿no? Sí, es lo que significa Moisés. La hermana del faraón, pues lo adoptó y lo educó. Y cuenta el libro del Éxodo que gracias a la fe y el ingenio de Jochebed pudo salvar la vida de su hijo y tener el gozo de ser la madre de ese hombre que liberó al pueblo de Israel. De Moisés. Moisés. Que lideró al pueblo durante el éxodo por el desierto, ¿verdad? Huyendo de Egipto, que es toda otra historia que ya hemos visto en otras presentaciones, ¿verdad? Así es. Bien, creo que por Jochebed, esta importante mujer, es todo. Vamos a pasar entonces con Miriam o María, ¿verdad? Miriam o María, que es inclusive pues es el mismo personaje, porque es la hermana mayor, porque le llevaba en edad a Aarón y a Moisés. O sea, la hermana mayor de Moisés. De Moisés. Y que ella fue la que
Bueno, es la hermana de Moisés, nacida en medio de la esclavitud del pueblo y siendo presa de toda la injusticia del gobierno que dominaba ahí a la nación. Esta se le considera una mujer audaz, obediente y servicial. Ella transformó la historia de la nación al seguir la estrategia de su madre, que es Jocabed. Muy ingeniosa ella. Sí, eso más que todo. Y lo cual, pues para ella pues, no fue nada fácil, y como quieras, ella cumplió el objetivo principal de Dios, que era liberar al pueblo de Israel al salvar la vida de su hermano de las aguas del Nilo. Del Nilo, okay. Con esto, pues ella mostró mucha valentía al tomar esa responsabilidad de seguir a su hermano por toda la orilla del río. Y pues ella fue astuta y carismática cuando logró convencer a la hija del faraón para que lo pudiera adoptar y que se lo diera a una nodriza, que vino siendo la propia madre. Todo salió perfecto, madre. Pero son los planes de Dios, ¿no? Son los planes de Dios. Por eso se le es reconocida parte de la historia, por eso, porque ella estuvo dentro de los planes de Dios. Y bueno, pues gracias a ella obedeció esta Miriam, obedeció a su madre, y la vida de Moisés fue salvada. De su hermano. Sí, exacto. de su hermano. Y continuando con el libro del Éxodo, toca el turno a otra mujer llamada Séfora, que significa pájaro o ave. Y es importante porque es la esposa de Moisés. Estas mujeres son destacadas, ¿verdad?, en este libro por ser parientes del liberador, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Por eso es que la mencionamos como una de las figuras destacadas de la Biblia. Aunque se le conoce poco y se habla poco en la Biblia de ella, pues lo que podemos decir que ella pertenecía al pueblo de Madián. Tenía 6 hermanas, ¿verdad? Tenía 6 hermanas, y que conoce a Moisés cuando éste venía huyendo, ¿verdad?, del faraón, porque, pues, como conocemos la historia de Moisés, él había matado a un egipcio. En un pleito defendiendo a un hebreo, ¿verdad? Él mata a un egipcio, ¿no? Ajá, y huye. Y aunque estaba él en muy buena posición dentro de la sociedad egipcia, no dejaba de ser un hebreo, ¿no? Así es. Se casa Séfora con Moisés y tienen un hijo llamado Gersón. Después de un tiempo, pues ellos, ¿verdad?, de esa unión nace también Eliezer. ¿Nos podrías dar las citas ahí nada más para estar al tanto de Séfora? De Séfora aparece en el Éxodo 2, versículo 15. Y también después, más adelante, aparece en otros 2 versículos, que es el Éxodo 4, versículo 24-26. Sabemos que Séfora es hija de Raguel. Raguel, pues, era un sacerdote de Madián y adoraba al Dios verdadero. Por eso sabemos que ella tenía conocimientos de Yahvé. Yahvé Dios. Yahvé Dios. Ahí hay un relato donde ella le salva la vida a Moisés porque Dios se había enojado con Moisés por no estar circuncisado. Circuncidado, sí. Sí, entonces esa es la importancia que tiene Séfora, salvarle la vida a su esposo. Recordemos que la circuncisión es un símbolo de la pertenencia al pueblo judío, ¿verdad? Entonces todo judío debería estar circuncidado, ¿verdad? Pero como Moisés había creado y había nacido, ¿verdad?, dentro del hogar del faraón egipcio, no se acostumbraba, ¿verdad? A ellos no lo acostumbraban. No quedaba. Bien, nos queda un minutito, no sé si ya terminamos con este tema, con esta parte. Bien, los invitamos a que nos llamen al 11 58 70 90 y 91 y nos contesten una pregunta bien sencilla y se ganan una Biblia entregada en su casa. Díganos cómo se llama la madre de Moisés.
Lo acabamos de decir hace poquito. La madre de Moisés, nada más contesten. Y aquí Lupita Espinosa va a tomar sus datos y les vamos a hacer llegar una Biblia a su casa. Muchas gracias. Regresamos en un momento. ¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11 58 70 90 y 11 58 70 91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio o en Facebook en Radio Ebam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Bien, estamos de regreso. La tercera parte de esta emisión. Ya tenemos una ganadora. Ahorita me van a pasar los datos, ahorita les voy a decir quién es. Les agradezco mucho que nos están escuchando. También pueden saludar aquí a las expositoras que están sudando la gota gorda aquí. No, porque trabajaron mucho para prepararles un tema lo más completo posible, ¿verdad? De las mujeres de la Biblia, segunda parte. Terminamos ya con Séfora. Ahora vamos, me decían, al libro de Jueces. Y vamos a encontrar ahí a Débora. A Débora. Débora significa abeja. Y esta aparece en los capítulos 4 y 5. De Jueces. De Jueces, así es. Es la única juez mencionada en la Biblia y dotada del don de la profecía. Se le considera una mujer muy valiente, muy tenaz, y formó parte en la época de los jueces de Israel en un tiempo muy, muy difícil, muy delicado y tenso. Sí, entonces nada más para mencionar, los jueces venían siendo como unos dirigentes, los ¿no? Dirigentes, sí. O sea, no tanto jueces en el sentido que tenemos ahora exclusivamente en la cuestión legal, ¿no? No. Eso, la cuestión penal y legal, no, que era más bien un dirigente, ¿no? El dirigente. Y llama mucho la atención buscaban. Que en ese tiempo en los jueces el que mandaba, digamos, esta fue una mujer y fue la única de los jueces, pero ya con que haya sido una mujer la cabeza, pues eso sí habla mucho de ella, ¿verdad? Sí, pues te digo, entonces ella le tocó una época muy muy difícil ahí con los jueces, con la opresión que sufría el pueblo con los cananeos. Y ella estaba casada con su esposo, pues nada se sabe de él más que su nombre. Fíjate qué interesante, porque sí. Siempre ves que se habla de los hombres. Sí. Haz de cuenta como las invitaciones a la boda, ¿no? Así es. Señor fulano de tal y señora. Así, la señora en segundo. En segundo, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ella, entonces, aquí qué interesante que la que se sabe de ella es de la mujer y del hombre, nomás se sabe. Nada se sabe, nada más su nombre. Nomás su nombre y quién sabe quién era, quién sabe qué hacía. se llama. Qué bueno. Nada más. Bien. Bueno, Débora tenía una excelente reputación como profetisa. De hecho, ella predijo la victoria de su pueblo. Llegaría la victoria a su pueblo por manos de una mujer. Sí. Esta mujer se llama Yael. Derrotó en la guerra a Sísara. En esa batalla derrotó a Sísara. Entonces, pues eso era también algo que no se había visto. Esto lo leemos en Jueces, ¿qué capítulos? Está en Jueces 4. Ahí es donde viene de esta batalla también. Para nuestros radioescuchas, si lo quieren leer ahí en la Biblia, le recomendamos mucho. Es apasionante, ¿no? Las historias Bastante. estas. Y además, aparte de ser apasionantes, es palabra de Dios. Y bueno, también ya viendo la parte como juez, pues normalmente iba mucha gente a verla porque para consultarle todo tipo de problemas. Y también era vista como una espectacular persona, como líder militar. O sea, era líder militar y aparte si la consultaban, pues tenía sabiduría, ¿no? Para ser mujer, pues sí. Tenía un papel muy importante. Digo, para ser mujer en su tiempo, ¿verdad? En su tiempo, claro. Para lo que les dejaban hacer, vaya. Lo que les dejaban hacer. Sí. Bueno, entonces, bajo el mando de Barak, el gobernante del antiguo Israel, iba acompañado de Débora.
Ya en la batalla, con las fuerzas reunidas de Israel contra los cananeos, viene, tras la victoria de Débora, entonó un himno con Barak, uno de los cánticos más antiguos y más conocidos por su belleza y poesía. Estos cánticos los podemos leer en Jueces 5. En capítulo 5. Creo que está en el 5, sí. Bien, ese es el famoso canto de Débora. ¿Sí? Exacto. En Jueces 5 leemos también que antes de su liderazgo, la vida de Israel era un completo caos en todos los aspectos. Y con ella en la sociedad israelita se hizo más civilizada, más segura, más temerosos de Dios todos. Y ya, bueno, entonces con todos estos sufrimientos padecidos por Israel, por la conducta indebida del Espíritu de Dios que estaba de nuevo en ese pueblo, apoyándole en la conquista contra... O sea, la conducta del pueblo que no seguía el Espíritu de Dios, ¿no? Ajá, porque, bueno, es que había mucho politeísmo, entonces pues obviamente no seguían, no creían en un solo Dios, en el Dios, en Yahvé. Bueno, este relato es movido por una sola mujer, fue la que marcó la paz del pueblo de Israel durante 40 años y sigue siendo sobre todo una hermosa lección de valor y del ministerio de una mujer llamada Débora. En esos tiempos bíblicos antiguos, en comparación con otros jueces mencionados también en este libro. De acuerdo. Uh-huh. Bien, quiero mencionarles nada más, nos contestaron la pregunta, bueno, se supone que era una persona, pero ahora andamos de buenas porque son vacaciones. Y le vamos a dar la Biblia a dos personas, porque llamaron casi igual. Una es Esperanza Morales Hernández, de Guadalupe, Nuevo León. ¿Cómo ganan Biblias en Guadalupe, Nuevo León, no? Aquí Lucy, ella es de Guadalupe, entonces me podrá explicar por qué son tan fieles lectores y de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ella vive en la calle de Magnolias. Le vamos a hacer llegar su Biblia latinoamericana y contestó acertadamente. Yocabé, sí, es la madre de Moisés. También nos llamó Jovita Rivera Cerezo, de Prolongación Zaragoza, en Santa Catarina. Ahora ese sí no fue de Guadalupe, ¿verdad? Pero gran parte, fíjate que gran parte de las Biblias se han ido para allá. Yo creo que más de la mitad. ¿En serio? Son muy dedicados, o simplemente Guadalupe es bien grande, ¿no? El municipio lleva el nombre de la Virgen, a lo mejor. Fíjate que entonces hacen honor a su nombre, ¿verdad? Saludamos también a Norma Martínez y a Carmen Ruiz de Saltillo. Gracias por escucharnos como siempre. Y pues continuamos, entonces ya terminamos con Débora. ¿Y ahora sigue? Sí, seguimos con el libro de Jueces y ahí encontramos a la madre de Sansón. En la Biblia no se menciona el nombre. Como todos sabemos, Sansón fue un personaje muy famoso, tiene una historia fascinante, pero que tiene una gran enseñanza. Esta mujer, esta madre de Sansón, como acabamos de decir, no conocemos el nombre. Sabemos que era una mujer sin hijos, que era una persona estéril. Y bueno, esto era considerado como una deshonra entre las mujeres judías, el ser estéril. Sí, el no tener descendencia, sí era una deshonra. De alguna manera, casi todos conocemos más o menos la historia de Sansón, quien por su cabellera es famosa, tenía la fuerza y que luchó contra los filisteos, pero no vamos a profundizar. Sí, pero no es parte del tema, no estamos hablando de las mujeres. De las mujeres. Vamos a analizar el papel de esta mujer que fue su madre en relación con la divinidad. Resulta que el pueblo de Israel llevaba 40 años bajo el poder de los filisteos. Ellos habían ofendido al Señor, habían regresado a la idolatría y, como abandonaron a Yahvé, cayeron en poder de sus enemigos. Y aquí viene lo interesante. Jueces 13 narra que un ángel revela el plan de Dios para la liberación de su pueblo. Esta mujer estaba casada con Manoa,
de Sorea. Él era de la tribu de Dan. Una de las 12 tribus, ¿verdad? Sí. El ángel de Yahvé le da instrucciones a la madre de Sansón. Entre ellas era no beber alcohol, no comer nada, pues nada impuro, ajá, o sea, no tomar bebidas alcohólicas. Y ella le comenta a su marido lo que le pasó, ¿verdad? Que el ángel la visitó. Y aparte se va a cortar el pelo tampoco, sí, ¿verdad? que no se le va a cortar el pelo, entre esas indicaciones. Pero además que él iba a liberar, ¿verdad? Iba a ser uno de los libertadores del pueblo. El padre de Sansón no le creyó. Es aquí donde viene esa enseñanza que la mujer era una mujer de mucha fe, que creyó en el Señor, y bueno, es eso lo que la hace ser una de las figuras importantes dentro del libro de Jueces. De acuerdo. Bien, entonces hasta ahí llegamos con Jueces, ¿verdad? Nos quedan nada más 2 minutitos, no sé si podemos introducir el primer libro de Samuel. Sí. Adelante. Sí, es el primer libro de Samuel y ahora vamos a hablar de Ana. Ana es la madre de Samuel y su nombre significa benéfica, compasiva y llena de gracia. Este relato nos habla de que una mujer molestaba a Ana, que era Penina, era la otra esposa de su marido. Y Ana sufría también por esterilidad y pues en esa época se consideraba como una maldición el no tener hijos, y a pesar de que ella era la preferida, pues no podía. Pero tanto le rogó a Dios, fue perseverante en la oración, que pues logró embarazarse, y ella le dijo que era pues porque se lo había pedido a Yahvé. Por eso le puso ¿en qué cita? En Samuel 1:20. 1:20, sí. Bueno, luego pasó a ser madre de fe, y con eso ella completa su papel, porque prometió a Dios que si le daba un niño, lo dedicaría a su servicio. Y como Dios respondió a su oración, ella cumple su promesa. En 2 de Samuel 1, ella le ofrece el hijo a Yahvé y le da gracias con un cántico de gratitud. A ese cántico se le compara con, le dicen el cántico de la Magnífica del Antiguo Testamento. Sí, se compara con el Magnífica de María. Y pues ya. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. ¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11 58 70 90 y 11 58 70 91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio, o en Facebook en Radio Ebam. En un momento regresamos. Crema norteñita, el sabor tradicional ahora más fácil de servir. Cuídalos aún más sin que se den cuenta. Bajo en grasa y reducido en sodio, pero con el sabor de siempre. Food, cuídate más. La Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey te invita a analizar distintos pasajes de la Sagrada Escritura para conocer más a Jesucristo. En contacto con la Sagrada Escritura. Escúchanos todos los lunes a las 7 de la noche. Aquí, en Red CM, en Contacto 1190. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Bien, agradecemos la llamada de Guadalupe Arcos, de la señorita Guadalupe Arcos, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Saludos y felicita a las expositoras. Muchas gracias por estarnos escuchando. Terminamos entonces con Ana, ¿verdad? Vamos ahora al segundo libro de Samuel. En el capítulo 11 encontramos a Betsabé. Betsabé, que su nombre significa séptima hija o hija del juramento.
Ella era la esposa de Urías, que había venido al servicio del rey. Y después pasó a ser la esposa de David, madre de Salomón. Pero ella cayó en el acoso del rey David, lo que le ocasionó el asesinato de su esposo. Sí, porque David manda a Urías a la guerra y lo pone en el lugar más peligroso para que muera y quedarse con la esposa, ¿verdad? Sí, porque a David le llamó la atención, ¿verdad?, la belleza de Betsabé, que se enamoró de ella. Entonces llegó ahora sí a cometer adulterio. Adulterio con todo y homicidio aparte. Sí, aquí pues no sabemos, ¿verdad?, porque la Biblia no nos dice qué sentimiento era el que tenía Betsabé, ¿verdad? A veces la juzgamos mal, ¿verdad? Casi siempre decimos que ella una adúltera ¿verdad? Y del pecado de David, pero pues en sí la Biblia no nos menciona, no menciona que... No podemos hacer especulaciones si no tenemos... Pero lo que sí sabemos es de que ella sufrió la pérdida de su esposo y de la unión que hubo entre ella y David, que es lo que le llamaron el pecado, pues nació un niño, pero ese niño enfermó y murió. ¿Sí? Después David se casó con ella después de que falleció el esposo, Urías. En la guerra, sí. En la guerra, y después de la muerte de este niño tuvieron otro hijo, ya que el Señor ya les había perdonado. David se arrepintió, ¿verdad? Pidió perdón. Entonces el Señor pues cumplió, siguió, los perdonó. Sí, y es tan misericordioso, ¿verdad?, que les concedió otro hijo al que llamaron Salomón, que después fue el rey Salomón, ¿verdad? El rey Salomón, que su nombre quiere decir el pacificador. Entonces hasta ahí llega la historia de Betsabé, ya no tenemos... Hay un dato muy importante de Betsabé. Ella está en la lista de la genealogía de Jesús, y ahí dice que como esposa de Urías, ¿verdad? Eso lo leemos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo, en el versículo 6, ahí aparece el nombre de Betsabé. En la genealogía familiar de Jesucristo. De Jesús, es una de las 4 mujeres nada más que se mencionan dentro de todo este árbol genealógico. Nada más 4. ¿Cuáles son las otras? Las otras es Tamar, Rahab y Ruth. Ok, Tamar, Rahab, Ruth y pues Betsabé, son las 4. Así es. Bien, y hablando de Ruth... Hablamos ahora de Ruth, mujer moabita, de una vida simple, pagana, después convertida al judaísmo por el que se casó con uno de los hijos de Noemí. Quedaron viudas, las 3 quedaron solas, y se fueron a tierras paganas, a Moab, 10 años, después continuaron, después de 10 años viviendo. Pero las 3 que te refieres son, porque hablamos ahorita, son... Orfa, que era también nuera de Noemí. Cuando se mueven de ahí, Noemí le dice a ellas que se pueden ir a sus tierras, porque ella va a regresar a la de ella, ¿verdad? Okay. Y Orfa sí se va, pero Ruth no, ella la sigue. Sí. ¿Verdad? Ella la sigue. ¿Y entonces? Bueno, entonces pues llegan ya a la tierra de Israel, y bueno, cuando a la falta de alimento y de todo, ella empieza a trabajar, se va a un campo a trabajar en donde se encuentra con Boz. De nombre Boz, ¿verdad? Nombre de Boz, que viene siendo pariente lejano. Sí, que era pariente de su suegra, según me comentaban, ¿verdad? Sí, bueno, también Ruth eligió quedarse con Yahvé, Dios de Israel, y fue leal a Noemí. Sí. Le dijo que ya no le insistiera tanto porque ella pues no la iba a dejar, iba a continuar ahí con ella. En donde tú mores, ahí voy a estar, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios,
donde tú mueras, pues ahí también moriré, ¿verdad? Ruth tomó muy en serio esta responsabilidad hacia Noemí y no comió el pan de la ociosidad. Conoce a Boaz, pariente de su suegra, y era mayor que ella. Se casan, tuvieron un hijo llamado Obed, restaurador y sustentador de Noemí en su vejez. Y a través de su nuera fue la nodriza del niño, que es el padre de Jesé. Y es el padre de David. De la descendencia de la genealogía. El amor de Ruth para con Noemí fue la evidencia de un desinterés pues muy radical. Este es el ingrediente para todas las amistades. Una amistad que sincera, de las buenas, verdadera, de las buenas. Así es. Todo lo hizo Ruth y lo hizo para beneficio de ella. Ella puso a su lado sus propios sueños y deseos por el bien de Noemí. Por último, nada más nos queda mencionar a dos personajes muy interesantes que tal vez ahorita no nos dé tiempo de hablar de ellas, pero tienen dos libros que llevan su nombre. ¿Por qué no hacemos esto, Lucy? Estás hablando de Esther y Judith. Son muy importantes, porque como tú dices, tienen hasta sus libros. ¿Qué te parece si nos vamos con un tercer programa? Me parece muy bien. Y es que estamos viendo que el papel de la mujer es tan importante. Mira nada más cuántos nombres, no damos abasto, o sea, cuántos nombres, y no hemos acabado con el Antiguo Testamento y no han hablado de todas. No, escogieron algunas, entonces es algo que de repente no se ve, o sea, porque aquí hablamos mucho de David y de Moisés y de Aarón y de todo, pero las mujeres están al pie del cañón, ¿no? Entonces, siempre. Y son tantas. Vamos a hacer una tercera parte, a ver si terminamos, porque todavía nos falta el Nuevo Testamento. Claro. Al cabo, si Dios lo permite, vamos a tomar otro programa para hablar con calma, empezando con Judith, Esther. ¿Qué les parece? Muy bien, perfecto. De acuerdo, pues esto todavía no se acaba hasta que se acaba, como dicen. Los esperamos en un próximo programa. El próximo lunes. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Y pues desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Buenas noches. Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.